Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, por Herbert Marcuse. 3. Nuevas fuentes para la interpretación de los fundamentos del materialismo histórico. 2. En dos pasajes de los manuscritos económico-filosóficos, Marx da expresamente una determinación ontológica del hombre que engloba la totalidad de la esencia humana. En las páginas 61 a 64 y 135 a 140. Aun cuando se trata solamente de un esbozo, estos pasajes revelan claramente sobre qué terreno se sitúa la crítica marxista y lo que la funda. Marx califica muchas veces como humanismo al comunismo positivo, que suprime la alienación y la reificación, término que indica que su base no es otra que una realización determinada de la esencia humana. Por cuanto es una determinación ontológica positiva del hombre, la elaboración de este humanismo es esencialmente una prolongación de Feuerbach. La crítica positiva, en general, y también la crítica positiva alemana de la economía política, debe su verdadero fundamento a los descubrimientos de Feuerbach. Es de él que data la crítica humanista y naturalista positiva. Se lee en el prefacio. Y más adelante, Marx designa la fundación del verdadero materialismo y de la ciencia real como la grande acción de Feuerbach. Nuestra interpretación, sin embargo, no se apoyará sobre la historia de la filosofía. No seguiremos la evolución del humanismo, de Hegel a Marx, pasando por Feuerbach, sino intentaremos despejar dentro del texto mismo de Marx el problema concerniente a la determinación ontológica del hombre. El hombre es un ser genérico, no solamente porque sobre el plan práctico y teórico hace del género, tanto del suyo propio como del de las demás cosas, su objeto, sino, y esto no es más que otra manera de expresar la misma cosa, porque se comporta frente a sí mismo como frente al actual género viviente, como frente a un ser universal, y por lo tanto libre. La determinación del hombre como ser genérico ha producido muchos estragos en la investigación marxista. Nuestro pasaje es particularmente precioso, porque pone en claro las verdaderas fuentes del concepto de género de Marx. El hombre es un ser genérico, es decir, un ser que tiene por objeto el género, el suyo y el de los demás seres. El género de un ser es lo que constituye ese ser según su ascendencia y su origen, el principio de su ser común a todas las determinaciones particulares del ente. El carácter general que se conserva idéntico en todas las particularidades, el ser general de este ente. Si el hombre puede tomar como objeto el género de cualquier ente, entonces el ser general de cualquier ente puede llegar a ser objetivo para él. Puede considerar cada ente como lo que es según su naturaleza. Por esta razón, esto es lo que expresa la segunda parte de la frase que acabamos de citar, puede comportarse libremente frente a todo ente. No está reducido a la determinación de hecho del ente y a su relación inmediata con él. Puede contemplar el ente tal como es, en su esencia, más allá de toda determinación de hecho inmediata. Puede conocer y aprender las posibilidades que residen en cada ente. Puede poner a prueba, transformar, dar forma, desarrollar, producir cualquier cosa según la naturaleza que le es inherente. El trabajo, en tanto que actividad vital, específicamente humana, reposa sobre este ser genérico del hombre. Presupone el poder de ponerse en relación con el carácter general de los objetos y de las posibilidades que residen en ellos. Es sobre este poder de ponerse en relación con su propio género, de hacer frente a las posibilidades de su esencia, donde reposa la libertad específicamente humana, la realización de sí, el engendramiento de sí por el hombre. La noción de trabajo libre, de producción libre, sirve para determinar enseguida más precisamente el comportamiento del hombre, en tanto que ser genérico frente a sus objetos. En tanto que ser genérico, el hombre es un ser universal. Todo ente puede llegar a ser objetivo para él en cuanto genérico. Su ser es un comportamiento universal frente al mundo objetivo como tal.
Y lo que es así teóricamente objetivo para él, debe asumirlo en su praxis, convertirlo en el objeto de su actividad vital, darle forma. La naturaleza entera, en el sentido más amplio, en el que esta palabra designa todo lo que existe fuera del hombre, es el medio de la vida humana, lo que permite al hombre vivir. Ella es el hecho dado que debe asumir y afrontar en su actividad. El hombre no puede solamente tomar sobre sí el mundo objetivo y adaptársele. Debe apropiárselo, hacerlo su bien propio. Debe transformar los objetos de este mundo, para hacer de ellos, en un cierto sentido, órganos de su vida, que se expresará por ellos y en ellos. La universalidad del hombre se revela prácticamente en la universalidad que hace de la naturaleza entera su cuerpo no orgánico, tanto en la medida en que, primeramente, ella es un medio inmediato de subsistencia, como en la medida en que, en segundo lugar, ella es la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano, es el cuerpo inorgánico del hombre. Esta tesis, que hace de la naturaleza un medio para el hombre, no significa solamente que el hombre debe afrontar la naturaleza objetiva, orgánica e inorgánica, su medio de subsistencia, para poder simplemente existir como ser físico, que produce, se apropia, forma, organiza, etc. Su mundo objetivo bajo el apremio directo de la necesidad, en tanto que produce los objetos para su nutrición, su vestido y alojamiento, etc. Marx habla expresamente en este pasaje de naturaleza intelectual no orgánica, de medios de subsistencia intelectual, de la vida física e intelectual del hombre. Es por esto por lo que la universalidad del hombre es la libertad, que lo diferencia del animal, esencialmente limitado, puesto que el animal no produce, sino bajo el imperio de la necesidad física inmediata, en tanto que el hombre no produce verdaderamente, sino cuando está liberado de ella. El animal no produce sino para sí mismo, y aquello de lo cual tiene necesidad inmediata para él o para su cría, produce de una manera unilateral, mientras el hombre produce de una manera universal. El hombre no está limitado como el animal a regiones determinadas del ser. Para él, los objetos no forman solamente el medio de su actividad inmediata, no los elabora solamente como objetos de sus necesidades inmediatas, sino que está abierto a todo lo que es. Puede afrontar cualquier objeto y en su trabajo poner a prueba, hacer eficaz su ser y sus posibilidades internas. Puede producir según las leyes de la belleza, y no solamente según la medida de su propia necesidad. Dentro de esta libertad, el hombre reproduce la naturaleza entera, transformándola y apropiándosela al unísono con su vida, aun cuando esta producción no satisfaga una necesidad inmediata. Pues es precisamente en una producción semejante donde el hombre se realiza. Por lo tanto, la historia de la vida humana es al mismo tiempo y esencialmente la historia de su mundo objetivo, de la naturaleza entera. Naturaleza entendida en el sentido amplio, porque Marx sigue aquí la terminología hegeliana. La unidad del hombre y de la naturaleza tiene un carácter esencial. El hombre no está dentro de la naturaleza. La naturaleza no es un mundo exterior. Es un mundo exterior que debería alcanzar después de haber salido de su interioridad. El hombre es naturaleza. La naturaleza es su exteriorización, su obra y su realidad. Donde quiera que aparece la naturaleza en la historia humana, se trata siempre de una naturaleza humana, mientras que por su parte el hombre es ya y siempre naturaleza humana. Comenzamos a entender cómo el humanismo desarrollado por Marx es en el fondo un naturalismo. Sobre la base de esta unidad del hombre y la naturaleza, Marx desarrolla la determinación capital de la objetivación, definiendo a un mismo tiempo, de una manera más concreta, la relación específicamente humana con la objetividad, el modo humano de producción como universalidad y libertad. La objetivación, la determinación del hombre como ser objetivo, no se agrega como un elemento nuevo a la determinación de la unidad hombre-naturaleza, del hombre como ser natural. Ella constituye solamente, de una manera más precisa y más profunda,
el fundamento de esta unidad. La objetivación como tal pertenece a la esencia del hombre mismo, que es su naturalidad, y por ello no puede ser abolida y superada. Según la teoría revolucionaria, solo una forma determinada de la objetivación puede ser abolida y superada: la reificación, la alienación. Como ser natural, el hombre es un ser objetivo. Esto significa para Marx que está dotado y provisto de fuerzas esenciales objetivas, es decir, materiales. Es un ser que se mueve frente a objetos reales, que obra objetivamente, que no puede manifestar su vida sino con la ayuda de objetos reales, sensibles. Como la fuerza de su ser radica en vivir objetivamente todo lo que es, dentro y en contacto con los objetos exteriores, su realización de sí significa al mismo tiempo la posición de un mundo objetivo real, que, presentándose bajo la forma de la exterioridad, no pertenece a su ser y le domina. Como objetividad necesaria del hombre, el mundo por cuya apropiación y superación la esencia humana se engendra y se confirma, pertenece al hombre mismo. Es objetividad real únicamente para el hombre que se realiza. Es autoobjetivación del hombre, objetivación humana. Y este mundo objetivo, puesto que lo es realmente, puede aparecer al hombre como un dato que no pertenece a su esencia, que escapa a su poder, que lo domina. Es de esta decisión de la esencia humana de donde emana el hecho de que la objetivación se pueda convertir en cosificación, la exteriorización en alienación. Esta hace que el hombre pierda completamente el mundo objetivo, que lo deje volverse independiente y aplastante, posibilidad que se hace realidad en el trabajo alienado y la propiedad privada. Marx intenta entonces situar la objetivación y la decisión que se relaciona con ella a un nivel ontológico más profundo. El ser objetivo no actuaría objetivamente si la objetividad no estuviera incluida en la determinación de su esencia. Crea solamente objetos, porque él mismo es puesto por objetos, ya que originalmente es naturaleza. Ahora bien, ser puesto por objetos es la determinación fundamental de la naturaleza sensorial. Tener sentidos que son afectados por los objetos. De manera que Marx puede identificar el ser objetivo y el ser sensorial, el hecho de tener objetos fuera de sí y el de estar dotado de sentidos. Estar dotado de sentidos, es decir, ser real, es ser objeto de los sentidos, objeto sensible. Por consiguiente, tener fuera de sí objetos sensibles, objetos de sus sentidos. Y ser objetivo, natural, sensible, es la misma cosa que ser objeto, naturaleza, sentido para un tercero. Examinaremos después esta segunda identificación. La naturaleza sensorial ocupa así un lugar central dentro de los conceptos que fundamentan la teoría de Marx. La percepción sensorial, ver Feuerbach, debe ser la base de toda la ciencia. El razonamiento que acabamos de citar muestra que la percepción sensorial constituye aquí un concepto ontológico dentro de la determinación de la esencia humana, y esto aquende todo materialismo y sensualismo. Esta concepción, este concepto de percepción sensorial que Marx toma prestado de Feuerbach y de Hegel, se remonta a la crítica kantiana de la razón pura. Kant escribe: la percepción sensorial es el único conocimiento humano que nos remite a los objetos. Ellos no pueden ser dados al hombre sino en la medida en que lo afectan. La naturaleza sensorial del hombre es la facultad de ser afectado por los objetos. Como percepción sensorial, el conocimiento humano se comporta de una manera receptiva, pasiva. Recibe aquello que le ha sido dado. Es remitido a ese dato del cual tiene necesidad. En la medida en que el hombre es esencialmente determinado por la percepción sensorial, es puesto por los objetos. Por el conocimiento, él asume ese dato previo. Como ser sensorial, es un ser afectado por sus sentidos, pasivo, sufriente. En Feuerbach, al cual se refiere expresamente Marx en el pasaje citado, el concepto de percepción sensorial posee un sentido que lo sitúa en la misma dirección de Kant. Incluso se puede decir
que, queriendo, en contra de Hegel, volver a colocar la receptividad de la percepción sensorial como principio de la filosofía, aparece casi como el guardián y defensor del criticismo kantiano contra el idealismo absoluto. Ser, escribe Feuerbach, es algo en lo cual no participa solamente mi propia persona, sino también los otros, y sobre todo el objeto mismo. O también, solamente por los sentidos es dado un objeto en el verdadero sentido de la palabra y no por el pensamiento en sí. No es al yo, sino al no yo, que está en mi persona, a quien es dado un objeto, puesto que es allí donde yo sufro, donde nace la representación de una actividad exterior a mí, es decir, la objetividad. Este ser remitido al dato, receptivo, sufriente, necesitado, que se expresa en la naturaleza sensorial del hombre, es erigido por Feuerbach en principio pasivo y colocado en la cima de su filosofía, lo cual lo conduce ciertamente en una dirección completamente diferente a la de Kant. Esta definición del hombre como un ser sufriente, un ser de necesidad, constituye el fundamento de la oposición feuerbachiana al pensamiento de Hegel, el cual considera al hombre como una conciencia libre y creadora. Para Feuerbach, solo el ser que sufre la necesidad es el ser necesario. Una existencia sin necesidad es una existencia superflua. Un ser sin necesidad es un ser sin causa. Un ser sin sufrimiento es un ser desprovisto de ser. Ahora bien, un ser sin sufrimientos es un ser que no tiene naturaleza sensorial ni materia. La misma tendencia a volver a lo sensorial se encuentra también en Marx. Consiste en partir de la percepción sensorial para arraigar en la esencia misma del hombre la necesidad, el hecho de que el hombre se deba remitir a un mundo objetivo anterior a él. Y esta tendencia, por otra parte, obedece a una intención: mostrar la naturaleza concreta del ser humano unido al mundo objetivo y natural, oponiéndolo al ser abstracto y absoluto de Hegel, separado de la naturalidad que le es anterior, y que se pone a sí mismo y pone a todos los objetos. En el mismo sentido que Feuerbach, Marx escribe: en calidad de ser natural, dotado de sentidos, objetivo, el hombre es un ser sufriente, dependiente y limitado. Y tener sentidos significa sufrir. Por esto es que el hombre, como ser objetivo sensible, es un ser que sufre, y como un ser que siente su sufrimiento, es un ser apasionado. Marx vincula la pasión del hombre, su actividad y su espontaneidad propias, al sufrimiento y a la necesidad del hombre, en la medida en que ella es aspiración a un objeto puesto fuera de él, puesto de antemano. La pasión es la fuerza esencial del hombre que tiende enérgicamente hacia su objeto, y esta necesidad y carencia esenciales se extienden al ser entero del hombre, debido a su naturaleza sensorial. El hombre rico es, al mismo tiempo, el hombre que tiene necesidad de una totalidad de manifestación vital humana. El hombre en quien su propia realización existe como necesidad interior, como carencia. Comprendemos ahora por qué Marx insiste sobre el hecho de que las sensaciones, las pasiones, etc., son verdaderamente afirmaciones ontológicas esenciales, naturales. De la misma manera como la necesidad y la carencia del hombre, tal como se expresan en el trabajo alienado, no son de orden puramente económico. De la misma manera la necesidad física y la carencia que se manifiestan en su naturaleza sensorial no son de orden puramente cognoscitivo. La necesidad física y la carencia no se refieren a conductas particulares del hombre, sino que determinan todo su ser. Estas son categorías ontológicas de la esencia humana. Por esto, las encontraremos cuando analicemos los diversos temas de los manuscritos. Habíamos dicho que nos detendríamos sobre la interpretación del concepto de naturaleza sensorial para disipar los groseros contrasentidos a los cuales aún da lugar y restituirle su verdadera significación como fundamento del materialismo. Al elaborar este concepto, Feuerbach y Marx sometieron a la crítica un conjunto de problemas que juegan un papel capital en la filosofía clásica alemana. Es en este punto preciso el concepto de naturaleza sensorial, como objetivación,
situada en el centro de la determinación de la esencia humana, donde se opera en Marx el paso de la filosofía alemana clásica a la teoría de la revolución. Es en este sentido donde Marx integra a la determinación de la esencia humana las determinaciones fundamentales del ser práctico y social. Como objetividad, la naturaleza sensorial del hombre es esencialmente práctica, y como práctica es esencialmente objetivación social.